gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? De nuevo por aquí, metiendo la nariz, para recordarte que durante esta semana puedes pedir las nuevas camisetas de Casus Belli, que si quieres ver los dos modelos, porque son nuevos, tienes un enlace bien visible en el resumen del episodio. Y te dejo con este audio donde Sergio y Julio nos van a hablar de un campeón de automovilismo que se la jugó y actuó de espía en la Segunda Guerra Mundial para los aliados. Todo un personaje de leyenda con una historia de película. Si consigues ser algo más que un hombre... Cada nazi que permanezca vivo matará a mujeres, niños y ancianos. Los nazis muertos son inofensivos. Por lo tanto, al matar a uno, estoy salvando vidas. Si te entregas a un ideal... Mis pesares son por la gente a las que no pude salvar. Infantes de marina, soldados, amigos. No soy ingenuo y no idealizo la guerra. Los peores momentos de mi vida han llegado siendo SEAL, pero puedo estar delante de Dios con la conciencia limpia de haber hecho mi trabajo. Si nadie puede detenerte. No tuve tiempo de esconderme detrás de un árbol. Cada vez que veía a un alemán, lo bajaba. Simplemente no podía fallar al disparar a la cabeza o al cuerpo de un alemán. Y no fallé. Te conviertes en algo muy diferente. En una leyenda. Estos son Soldados de Leyenda, un spin-off de Casus Belli Podcast. ¡Oh, Dios! Me ha aplastado los huevos. El próximo diseño será más cómodo, no se preocupe. ¡Abre la puerta! Lo siento, señor, es que está un poco... ¡Abre la puerta! ¿Preparado? El apellido que hay en ese volante debería decirle que nací preparado. Arranque. Así. ¡Qué potencia de salida, no! ¡No! ¡Abre la puerta! Oh, ya está. Madre mía, señor Billy. ¿Se encuentra bien? ¡Oh, Dios! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Es más o menos ahora cuando los no iniciados suelen ensuciarse los pantalones. Bueno, esto que habéis oído, pues no es Francia, es Estados Unidos y es una escena de Le Mans 66, pero me sirve para entender el tipo de personas que son los pilotos, ¿no? Ya sabéis que los pilotos hoy en día gozan de un reconocimiento mundial, grandes lujos, alta popularidad, portadas en todas las revistas, periódicos, redes sociales, en fin, son la representación del caballero perfecto. Y es que en otros tiempos los pilotos eran diferentes y el concepto de héroe en la pista iba tanto dentro como fuera. Y sin duda, uno de los más famosos es el piloto con el que vamos a hablar hoy, este piloto francés que participó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Pero he dicho francés, hace poco grabé un belga y no le invité, así que hoy tenemos en el sorteo cercano a nuestro francófono favorito. Muy buenas, Sergio. ¡Ulala, mon ami! No me has invitado para un belga. Joder, con Pues el sí. cariño que le tengo yo a los belgas, Julio. Pues hace poco grabé uno, las prisas y premuras que me solicitaron, grabé a una enfermera belga, una historia realmente fascinante y muy bonita y trágica, ¿eh? Muy ¿Uno de la Primera Guerra Mundial? No, de la Segunda Guerra Mundial. Una estrella en las Ardenas. No sé si... Supongo que ya habrá salido en el momento de grabación, porque, como sabéis, queridos oyentes, grabamos los podcasts y no sabemos cuándo salen, ¿verdad, Sergio? Bueno, yo en eso ya sabes que soy también famoso. Yo tengo programas en Niebla de Guerra que llevan como 4 años grabados, que el día que los ponga no me voy a conocer ni la voz.
Exacto. Sabéis que, bueno, Sergio, como todos conocéis, es la voz, el alma de Niebla de Guerra, ese programa hermano, así, que también de vez en cuando colaboramos. Ya, hay veces que uno no sabe en qué programa está. Esto empieza a ser Sí, preocupante. hay que reconocer que hay una colaboración siempre mutua, porque además es que, aunque parezca mentira, es curioso, es complicado encontrar colaboradores, vamos a decir, que se acostumbren unos a otros y, bueno, aparte de la simpatía de los viajes que tenemos, la amistad, pues oye, pues también, por supuesto, esa colaboración a nivel de podcast entre Niebla de Guerra, Casus Belli y Caray y otros muchos más, Cita con Rama, la Biblioteca de la Historia, que solemos colaborar unos y otros, porque más es que, bueno, estamos habituados, tenemos callo, tenemos el equipo y, bueno, pues siempre nos viene bien. Y aquí estoy yo. Oye, por cierto, la enfermera que tú has hablado antes, la belga, no sería Dedé. Ya lo verás. Era de André color. de Jong. Te doy una pista de color. Estrella en Bueno. las Ardenas. Y bueno, no, insisto, no sé si habrá salido. Si ha salido, te recomiendo que lo escuches, porque es muy, muy, muy emotivo. Y los soldados de la leyenda, lo he dicho siempre, no tiene por qué ser el hombre que más, o la mujer que más gente ha derribado, ejecutado, eliminado, como queréis entender, sino a veces es aquel que más vidas ha salvado. Por lo menos, para mí, yo entiendo que tiene que ser una persona reconocida. Sin duda. Y de hecho, podríamos decir que en un conflicto bélico, salvar vidas probablemente tenga muchísimo más mérito que quitarlas, porque siempre es más fácil quitar una vida que salvarla. Totalmente de acuerdo. Eso, a nosotros que estamos todo el día investigando, leyendo temas de historia militar y batallas, a la verdad, con el tiempo voy valorando cada vez más a lo que has dicho tú, aquel que salva, no el que las quita. Sí, sí. Bueno, pues hoy tenemos un piloto, Robert Benoit, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Benoit, sí, Benoit, vale. A Sergio también le traigo como respaldo lingüístico, ¿no? Hoy vamos a hablar de muchas palabras en francés, así que ya sabéis que yo y los idiomas no es lo mío, yo castellanizo mucho los idiomas, así que tenemos a Robert Benoit, un personaje peculiar. ¿Habías oído hablar alguna vez de él antes de nada? No, porque además, Julio, a mí el mundo del motor no me gusta. Ya sabes que en general de los deportes, quitando el mío que me gusta, que es el tiro deportivo, en realidad me cuesta mucho ver otros deportes y mucho menos seguirlos. Y desde luego el motor es uno que no es que no me guste, es que no me ha llamado jamás la atención para nada. Sí, que no te llama la atención. Bueno, pues este hombre fue una auténtica leyenda y, bueno, te va a sorprender con cosas que vamos a hablar hoy. Bueno, lo primero, que hacemos siempre la Wikipedia, nace el 20 de marzo de 1895 en Rambouillet, Île-de-France. No sé si lo he dicho bien. Bueno, Île-de-France, Rambouillet. Que eso es la zona de la provincia de París. Sí, correcto. El departamento, ellos no lo llaman provincias, el departamento de París. Exacto, que es como tienen la división dentro de su país. Bueno, pues este hombre, ya veis, del siglo XIX. Desde pequeño era un fanático del mundo del motor y la mecánica. A ver, en esos años estaba aquello deslumbrando, era lo que llamaba, ¿no? El futuro, vas a ser ingeniero de esto. Como no hace muchos años te decían los padres, vas a ser ingeniero informático, la informática es el futuro, ¿no? Entre finales del siglo pasado y comienzo de este, ¿no? Hoy en día te dicen, tienes que investigar tema de robótica, inteligencia artificial. Bueno, los tiempos, las modas, ¿no? Una cosa que cambia también es que nuestro protagonista va a empezar a estudiar toda esta parte de la mecánica con 13 años. Como bien sabes, Sergio, antaño se empezaba a estudiar muy jovencito y no en el ámbito universitario. No, para nada. Y debemos tener en cuenta otra cosa, que para que un chico pudiera en esos inicios del siglo XIX poder estudiar, había que tener una familia relativamente bien posicionada, si no probablemente un crío de 13 años no. Un crío de 8 estaría ya desollinando chimeneas, a pesar de que, bueno, a principio del siglo XX ya empezó a haber ciertos derechos laborables, luego venía la realidad. Pero bueno, sí, efectivamente, poderse a lo mejor introducirse en un taller o como aprendiz en ese incipiente mundo del motor que estaba despegando en los primeros 15 años del siglo XX, pues hombre, seguro que le sería muy propicio, porque además es como, no sé, yo le pongo el ejemplo como los que hace 20 años estudiaban informática, pues es algo parecido. Sí, por eso he puesto ese ejemplo adrede, ¿no? El típico de los mundos del motor que al final era el bajo de una casa, los talleres, como se empezaba, ¿no? Y mira el de Apple, que en la parte de atrás de su casa. Así que al final todo esto no cambia. Bueno, pues con 13 años entra de aprendiz, estaría unos 4 años aprendiendo un poco lo básico de los motores y demás.
y con 17 y ya para 18 años empieza a trabajar como agente comercial de una marca de mecánica, o sea, de la época. Ya está claro que lo lleva en la sangre todo lo que es vehículos y demás. Y empieza a participar en carreras. Y dirás, bueno, con 18 años ya con un Fórmula 1, una cosa de estas. No, con bicicletas, que es lo más sencillo, que es como se empezaba antaño. Bicicletas, la cosa más sencilla. No te olvides que estamos en el país de las bicicletas, ¿eh? Sí, estamos en el país de las bicicletas totalmente y no hay problema. Pero va a haber un problemita. El problemita es la Primera Guerra Mundial. 1914. A nuestro joven aprendiz o ya comercial le pilla de primera línea. 19 años. Es llamado a filas. O sea, le pilla ya totalmente, ¿no? Aquella carrera prometedora en el mundo del motor pues se va a ver truncada. Era un hombre, ya os voy adelantando, o un joven que era bastante avispado. A ti conoces este término, ¿no? Este adjetivo. Cuando dice este chico es muy avispado, ¿no? Tiene Un chaval vivo. Un chaval con ojo, un chaval espabilado, un chaval que, vamos, que podrá tener la formación que tenga, pero seguro que va a salir airoso de cualquier situación. Exacto. Bueno, pues por desgracia, como ocurre en la Primera Guerra Mundial, y tú lo sabes casi mejor que yo, el sector donde más iban los soldados era infantería, ya sea primera línea, trincheras o perdido por el mundo ellos. Así que la unidad que va a ir va a ser al 131º Regimiento de Infantería. Esto va en honor a mi compañero Esaú, que si digo 131 me tira de las orejas. Infantería, como he dicho, era una persona bastante espabilada y según avanza la guerra, él ve que eso de la infantería no es para él, que él conoce mecánica y hay una nueva arma que está desarrollándose y no son los carros de combate o tanques, como dicen los británicos, sino la aviación militar. Y como le gustaba la adrenalina, le gustaba estas cosas, consiguió entrar en la gran Armée de l'Air, ¿no? Las fuerzas aéreas. No sé si en ese momento se llamaba así, no, pero hay que reconocer que tampoco era extraño. Había mucha gente que con sus conocimientos de mecánica, o bien, como tú muy bien has apuntado, empezarían en las armas terrestres, esos camiones. Estamos hablando aún de una época en que los ejércitos eran hipomóviles, es decir, las piezas de artillería de todo tipo, acuérdate que llevaban ese tiro de caballos de 8 o 6 caballos, en fin, con lo cual, pues bueno, pues el tener conocimientos de mecánica o pertenecer a la aristocracia te catapultaba a otro tipo de armas mucho más especializadas. Sí, y con menos riesgo. O, como decían ellos, de caballeros, porque al principio, ¿te acuerdas? Los combates de la aviación eran combates de caballeros, que se llegaban a disparar con pistolas, ¿no? Era como, ellos entendían como si estuviese una justa. Un duelo medieval, ¿no? Sí, una justa, sí. Sí, bueno, a ver, las reglas de la guerra en ese momento, a pesar de que rápidamente a muchos se les quitaron las tonterías, hay que reconocer que aún se seguía un poco ese duelo de caballeros, ¿no? Aunque a pesar de que luego vieras a tu batallón segado por las ametralladoras en un ataque con pérdidas del 35 o del 40%, que entonces probablemente ya te hacías pensarte lo caballeroso que eras, ¿no? Pero sí que es cierto que en el arma del aire, además, no sé, nos puede olvidar, ¿no? El Barón Rojo y otra serie más de pilotos de los que ahora mismo, pues, estoy intentando encontrar el nombre de un francés que fue buenísimo, pero bueno, a ver si me acuerdo y ya lo comentaremos. Pero vamos, sí, efectivamente, una lucha de caballeros. Sí, totalmente. Bueno, pues consigue primero avanzar en este ámbito y acaba siendo piloto. Y destacaría, primero, en misiones de reconocimiento aéreo. Ya sabes que hasta si no eres de rancio abolengo, que es una expresión que digo muchísimo yo, o aristocracia, como dices tú, pues es más difícil entrar en este mundillo. Así que te lo tienes que trabajar desde abajo. Así que lo primero que hay es reconocimiento aéreo en zonas, investigación, fotografía, hasta finalmente tuvo combates aéreos. Se calcula que acumularía muchas miles de horas, más de 10.000 en todo el conflicto, lo que le permitiría convertirse en instructor de vuelo casi al final del conflicto armado. Ya él había superado todas las fases, ya había pasado de alumno a profesor. Acabada la guerra, ya os digo, ya era instructor de vuelo, incluso valora la opción de finalizar el conflicto, pues dedicarme a la aviación como asesor, como instructor, tal. Y bueno, fue lo que hicieron muchos antiguos pilotos, ¿eh? Muchos, o las primeras líneas aéreas, las primigenias líneas aéreas están formadas pues, por veteranos, ya sea como asesores, como pilotos o como parte de la misma. Bueno, pues decide, vamos a cambiar las cositas, vamos a hacer otra cosa. Oye, pues si me lo hago de tal forma que cambio de aquí.
¿Y si me hago, en vez de piloto, me gusta la aviación, pero me gusta la adrenalina? Así que se mete de cabeza en el mundo del automovilismo, con algunas de las marcas más famosas que había en el momento. Bueno, famosas porque eran marcas que a día de hoy son muy desconocidas. Bueno, no desconocidas, al revés, que ya no están vigentes. Porque si yo te hablo del Salsom o automóviles Marquet, creo que se dice así, pero es como si te estoy hablando en chino, ¿verdad, Sergio? Bueno, escucha, a mí me da igual porque como estoy medio sordo. Cualquier francés que me hable en su idioma tampoco me entero. No, pero hay dos muy reconocibles, ¿no? Sería Boissan y Farman, que esas eran ya acuérdate, ya hicieron aparatos durante la Primera Guerra Mundial. Y Samsung me parece que hacía motores. ¿Vale? Motores, sí, señor. Fue de motores, fue especialista y fue una de las más famosas de este ámbito. Y bueno, de las que más destacó a ser posible. Bueno, destacó inicialmente. Luego, pues ya sabéis que estas cosas van cambiando. Bueno, pues tú lo has dicho. Salsom, que es como se dice, Farman, Mercedes, y empieza primero como piloto de pruebas. Esto también es un clásico. Antes de empezar a piloto, te lo tienes que ganar. Piloto de pruebas. Es aquel que va a llevar los motores al límite, el vehículo a lo máximo, hasta que revientan muchos de ellos. También un trabajo, iba a decir complicado, no, peligroso. Y empiezan las primeras carreras. Las primeras carreras que van a tener, os van a llamar la atención, las tengo aquí apuntadas, el Gran Criterio Internacional de Turismos París-Niza, de 1921. O sea, esto es, en vez de un París-Dakar, vamos a pasar primero por algo cercano, un París-Niza. Bueno, no está mal, también tiene su mérito, cruzar prácticamente toda Francia. En junio de 1922 ganaría el Gran Premio de la Unión de Motociclismo de Francia, el Cyclecars de Le Mans, y cuando digo Cyclecars estoy refiriéndome a autociclo. Y es que autociclo eran esos vehículos chiquitines, que eran muy pequeñines, ligeros, que se empezaron a fabricar sobre todo en los años 20, que eran muy básicos. Tú cuando ves la imagen de los primeros coches de Fórmula 1 que parecen de juguete, esos que hacían los chavalines de pequeños, ¿sabes a cuál me refiero? ¿Eso que parece un churro con 4 ruedas? Eso es un autociclo. No lo sabía para nada. Bueno, se llaman autociclos o cyclecars, que era como les conocía, ¿no? Y entre las pruebas más famosas de los cyclecars está Le Mans, que yo creo que ha pasado a la historia, ¿no? A día de hoy Le Mans es hablar de... Sin duda. De duda. Y bueno, durante este periodo, como ven que este hombre es bueno, pasa a trabajar para Salsom. Bueno, pues ya te digo que es una compañía que, como bien has dicho tú, fabricaría aviones y automóviles hasta 1957, que es que lo he buscado, y en el 57 deja esa parte y a partir de los años 60 vas a flipar. ¿Sabes lo que produjo esta empresa? No. Bombas hidráulicas. Bueno, como para mí ya he dicho que el mundo del motor es absolutamente ajeno, como si fabrica, no sé, muelles. Bueno, pero que bueno, que cosas que sorprenden, ¿no? Cómo evolucionan. Bueno, al volante... Bueno, escucha, es sorprendente cómo evoluciona que la Orbea que fabricaba revólveres se dedicó a las bicicletas aquí en España. Entre otras. Bueno, cambios de muchas marcas, sí. Muchas, a la gente le sorprendería. O tractores y acaban siendo súper deportivos, ¿no? Correcto, no, está clarísimo. Bueno, oye, ¿cómo continúa este señor, el señor Benoit? Bueno, yo te voy contando un poquito y tú, porque tampoco va a ser un programa del motor puro y duro, a ver, competiría en Saint-Germain, competiría en el Gran Premio de Suiza, competiría en el Gran Premio de San Sebastián. Y es que, amigos, en el norte de España, el Gran Premio de San Sebastián era muy conocido y cotizado. O sea, Bolón, en fin, una serie de experiencias. A ver, estamos hablando de un Robert, había sido piloto, así que reflejos entendemos que les tiene, ¿no? Adrenalina, acostumbró a la adrenalina y al miedo, también. Era una persona que tenía facilidad innata para cualquier cosa. O sea, tú le dabas a este hombre un boli, te desmontaba el boli y te hacía un boli mejor. Así que aprendía muy deprisa. Que, a ver, tampoco es descabellado, que alguien que ha vivido la máxima velocidad en ese momento, en esa época, con esos enormes casi 200 kilómetros por hora de un avión, a partir de 230 a lo mejor se les soltaba el ala, sí, que buscara un futuro en algo parecido ya indica mucho este señor a qué se va a dedicar. O sea, y si no puedes volar, que a veces igual no está al alcance de cualquiera, pues oye, te queda el mundo del motor, que era en el que se había iniciado, ¿no? Sí, por supuesto.
Bueno, pues esto, ¿qué ocurre? Como todos sabemos, y tú como buen deportista lo sabes bien, cuando destacas con un equipo, pues hay otro equipo que intenta ficharte. Siempre hay un pez más grande, ¿no? Por así decirlo. Destacas con Samsung, pues de pronto aparece una empresa llamada Delage, ¿no? Hombre, Delage. Esto es una empresa francesa de fabricantes de automóviles de lujo. Esto no es... Sería para que hagáis una comparativa un poco exagerada, ¿o no? Como Mercedes, ¿no? De la época. Y aviones. Y aviones también. Pero bueno, inicialmente era de coches de lujo. Es como Rolls Royce, motores de avión, ¿no? Pero suponía lujo. Esto se vincula al lujo, ¿no? Junto a él, pues van a participar una serie de pilotos muy conocidos, más Dibó, Moguel, en fin, toda esta gente, junto a los ingenieros de Delage, eran, pues no sé, hoy en día, aunque no estás mucho metido en el mundo de la Fórmula 1, sí que has oído hablar de Ferrari y McLaren, ¿no? Que son las dos más potentes, por decir. Sí, sin duda. O Mercedes, McLaren, ¿no? Y a veces el piloto es vital, pero si tienes unos buenos ingenieros, hacen virguerías, ¿no? Bueno, pues Luis Delage, propietario de la marca, tenía mucha prestigio, tenía gran consideración por Benoit, porque decía, este hombre es que lo vive, le tenía en muy alta consideración, porque era consciente de sus capacidades, y se le llevó al Gran Premio en Lyon. ¿Y qué hizo con el nuevo Delage? Pues obtener la tercera posición final en su debut. Oye, primer día que llegas al coche, te llevan a un Gran Premio, ¡pum!, tercero. Pues hombre, está más que bien, y esto va a suponer un cambio muy, muy importante en su vida. Y es que al año siguiente volvería a participar en el Gran Premio, esta vez en el circuito de Montpellier, e iría de pareja con Albert Dibó, pues comentado, uno de los grandes, con un Delage. Tengo aquí apuntado el nombre del modelo, aquí me pilláis, amigos, porque si no lo apunto no tengo ni idea, el 2LCV, ¿no? Y destacaría sobre todos, hasta el punto de que sería convertido en una leyenda. Lamentablemente, en la carrera en la que él gana, fallecería el gran campeón italiano Antonio Ascari. Y es que, como muchos sabéis, hasta no hace mucho, y cuando digo no hace mucho es hasta hace unos años, siempre hay accidentes en el automovilismo. Es un deporte que es relativamente peligroso y ha habido muchas muertes de pilotos. Algunos... En esa época, Julio, era prácticamente... uno por carrera, casi. Como, escúchame, como las carreras de cuadrigas que vemos en la tele. Sí. Si tú y yo tenemos la imagen del brasileño Senna, que parece que lo estoy viendo ahora, ¿no? Y que era uno de los grandes, pues y que decías que ya es difícil, pues en aquella época, bueno, ni os cuento, ¿no? Fijaros cómo era este hombre, y creo que va a ser muy significativo en su vida, que depositó un ramo de flores en la pista donde tuvo lugar el accidente. Por cierto, iba con un Alfa Romeo Ascari, ¿no? Ese concepto que tenían de caballerosidad, que lo había guardado, ¿no? Bueno, sí. Y deportividad, cosas así. Esto es un tema así. Ganaría a los pocos meses el Gran Premio de San Sebastián, ¿no? Este hombre, insisto, se convirtió en una leyenda, pero creo que tuvo más éxitos en carreras y demás. Yo creo que tú, alguna cosa sabes tú, alguna cosita que te he dicho, te he chivado, digo, dime a ver. Algo tengo apuntado. Después de unos meses obtendría un segundo puesto en el Gran Premio de San Sebastián, lo que hemos mencionado. Ojo que San Sebastián siempre ha sido una ciudad muy europea, ¿eh? Muy europea. Mucho. Bueno, desgraciadamente los éxitos, pues claro, no acompañarían en las grandes citas de 1926, exceptuando si acaso una victoria en Herøya, en Noruega. Aquí hay que reconocer que sobre nieve y hielo, pues conseguiría demostrar un completo dominio sobre ese maravilloso Delage. A esto habría que sumar 2 terceras posiciones en los grandes premios de España celebrados en Lasarte y luego más adelante el de Gran Bretaña disputado en Brooklands. ¿Qué va a hacer esto? Pues que todo esto le iba a servir para preparar la que sería un año para él genial. La de 1927, lleno de éxitos. De nuevo tendría un Delage, el 155B, que lograría obtener 4 victorias en los grandes premios, fíjate, Julio, de Francia, España, Italia y Gran Bretaña. Y yo creo que directamente porque ya no había más premios por ahí. Estamos hablando de un crack. El hombre era un número uno. Claro. Bueno, pues gracias a esto, fíjate, conseguiría el título mundial de constructores y se le resistiría el mundial de pilotos, puesto que en ese momento, ¿por qué se le va a resistir? Pues no literalmente porque era imposible ganarlo, no existía.
O sea, si no, hubiera existido, vamos. Si no se lo hubiera llevado. Bueno, al ser el único piloto que alguna vez ha ganado todos estos Grand Prix en el mismo año, le valió para su país la Legión de Honor. Ya sabéis que es una cosa que les dan un galardón que se da allí en Francia. Con bastante facilidad, me da a mí, ¿eh? Bueno, probablemente algunos de estos premios hoy en día se van desvirtuando un poquito, ¿eh? Hay que reconocer que ya hay cosas que... ¡Ay, te voy a dar la Legión de Honor! Es como, bueno, como un poquito antes de la guerra le dieron a Hitler el Premio de la Paz, ¿no? Sí, bueno. El Nobel de la Paz. Pues vamos, Nobeles de la Paz a veces tiras del listado y dices tú, madre de Dios. Sí, efectivamente. Bueno, no podría repetir su instancia en Delage que terminaba ese año debido, pues porque la empresa tenía problemas financieros importantes que impidieron que pudiera continuar con su programa deportivo. Así que Benoit sería contratado como director de Garage Banville, representante exclusivo en París. ¿De qué empresa? Bugatti. Ostras, Bugatti era en ese momento una de las grandes marcas punteras de coches de carreras. De carreras de lujo y de todo. Y sigue siendo a día de hoy. Bueno, tú sabes pues que gracias a Bugatti va a participar ocasionalmente en diferentes pruebas donde, entre otras, disputaría el Gran Premio de España, otra vez en San Sebastián, y obtendría una segunda plaza, una plata. Bueno, al no disponer de una marca fija para correr, pues disputaría, entre otras cosas, las 24 horas de Le Mans en 1928, en concreto al volante de un Itala tipo 61S. Recomiendo que tanto los Bugatti, los Itala, los Delage, los busquéis en internet, porque vais a ver unos aparatos que os van a encantar. Son preciosos, son preciosos. Bueno, aquí llegaría en octava posición. Más tarde, en 1929, junto a Attilio Marinoni, conquistarían las 24 horas de Spa, a bordo, en esta ocasión, de un Alfa Romeo 6C 1750 oficial. Bueno, al final de esa temporada ya decide retirarse. Ya el hombre, hay que tener en cuenta que nació en 1895. Bueno, ya para empezar a jugarse el pellejo empieza el hombre a estar un poquito ya mayor. Más no tiene los mismos reflejos. Ya tiene 34, 35 años, hombre, y esto se cobraría también su precio. Y oye, y es lo que decíamos, en estas carreras esta gente se dejaba el pellejo demasiado fácilmente. Pero literalmente, que los cascos no eran como los de hoy en día, ¿eh? Vamos, cascos que cascos. Las gafas, bueno, ya sabes, las gafas... Tras este periodo, Benoit comenzaría a trabajar con Bugatti, pero ya aquí de una manera más serena. Se va a hacer cargo de la dirección comercial de la firma en Molsheim. Bueno, en sus horas libres, Benoit correría a ponerse de vez en cuando otra vez al volante de cualquiera de los coches de la firma, y de hecho en 1934, ya vemos que con unos 40 años, volvería de la mano de Bugatti, en donde obtendría un cuarto puesto en el Grand Prix de la ACF. Bueno, pronto es nombrado director del departamento de competición y comienza a trabajar en el proyecto de Le Mans de la compañía. Aún va a seguir ganando cosillas. Fíjate, en el 35 ganaría el Grand Prix de Picardie y luego en el 36, fíjate, estamos ya en una época que para España es crítica, terminó segundo en el Grand Prix de la Marne y en el Grand Prix de Comminges. También lograría 4 récords internacionales en el circuito de Montlhéry al volante de un Bugatti. Y bueno, podemos seguir extendiéndonos, pero este señor ganaría algún otro premio ya de menor entidad y luego diversos récords de distancia y tiempo. Vamos, que era un crack, hablando mal, un crack deportivo, y se le ve que no se le ponía nada por delante, ¿eh? O sea, me ha hecho gracia porque, bueno, me aburro, pues voy a dar una vuelta en coche. El concepto de dar vuelta en coche, este hombre... Bueno, si te paras a pensar, esto es muy típico también de otros deportistas, incluso voy a decirlo, de toreros. Entonces, me retiro. Pero sigue haciendo capeas y algún día dice, oye, pues que vuelvo porque me pica el gusanillo. Voy a volver otra vez al mundo del espectáculo o en algunos deportistas, bueno, en el mundo, pues yo qué sé, de la competición. Igual un futbolista retirado y dice, pues me voy a meter en, yo qué sé, en un equipo de estos de un país extraño, pero que me pagan una pasta por dejarme ver. Si te digo un nombre, vas a decir, este es un ejemplo claro. Carlos Sainz. Ah, claro, ahí lo tienes. Se recicló. Sí, vamos, y yo creo que este hombre iba a decir se jubila, ¿no? Le entierran con un coche. O sea, no quiero enterrarle, me refiero a que le entierran porque el hombre que está siempre en alguna prueba deportiva, lo lleva en la sangre. No, sin duda, hay un ejemplo. Por cierto, un saludo a Carlos Sainz si nos escucha y a todos los que os guste el mundo del motor, por supuesto. Pues sí, yo la verdad los coches no son los míos. Ya los que me conocéis sabéis que los míos son las motos y motos que hagan ruido. No te preocupes que todos tenemos nuestra tara. Un saludo a todos los que os gustan las motos. Bueno, pues va a haber un personaje, un amigo, un compañero que va a ser muy importante en la vida de nuestro protagonista, que es Jean-Pierre Wimille, ¿vale? Este hombre era 12 años más joven y va a formar equipo junto a él en el equipo Bugatti. Llevaban un Bugatti Type 57G tanque, como suena. Y lo de tanque va a ser curioso porque
bueno, veréis luego a posteriori, entenderéis cosas, ¿no? El problema de este vehículo es que cuando hacían las pruebas, sobre todo las 24 horas de Le Mans en 1937, 24 horas de continuo, pues era un vehículo que tiene una visibilidad muy reducida durante la noche. Es decir, lo del concepto de tanque, adivinar por qué es, ¿vale? Ya, sí, podría ser un vehículo que sacrificaba determinados aspectos en favor de otros para ganar mayor velocidad, pero claro, por ejemplo, igual la visibilidad mal, ¿no? Muy mal, porque bueno, van cambiando y luego pues aquí no hay como en los sistemas modernos para evitar el agua, en fin, todas estas cositas, ¿no? Pero conseguirían ganar la victoria en esta competición, además adjudicándose la victoria en el índice de rendimiento, es decir, que no solo como conductores, sino como vehículo, ¿no? Esto es como cuando le dan el premio al campeón porque ha ganado la carrera, pero también al mejor vehículo, ¿no? O al mejor jugador del partido, para que os hagáis una idea, ¿no? Curiosamente, esta sería su última carrera y victoria, puesto que tras terminarla, decide oficialmente Benoit retirarse de las competiciones, pero acabaría, bueno, seguiría, lo hemos dejado caer, vinculado al departamento de carreras de Bugatti. Esto también suele ocurrir, ¿no? Dejo de trabajar en McLaren, en Ferrari, en Renault o en alguna de las marcas deportivas de hoy en día, y toda esta gente pues ya están ayudando a los ingenieros, a los pilotos, esa parte, ¿no? Esto es como los entrenadores de fútbol que dejan de jugar y se convierten en entrenadores, ¿no? Pues esa parte. Sí. Y es cuando es llamado a filas. Le llaman a la Fuerza Aérea Francesa. Ahora sí ya podemos hablar Fuerza Aérea Francesa. Por cierto, durante sus carreras hizo amistad con otro gran piloto del Gran Premio que era William Grover Williams. Quedaros con este nombre: Jean-Pierre Wimille y William Grover Williams. Vale, o sea que ya nos hemos pasado ese 1939-1940 que aún Francia está en liza. Sí. Williams, curiosamente, este hombre se había unido al Royal Army Signal Corps. Sabéis que es esta parte del ejército que se encarga muchas veces de partes más de logística, administrativos, etc. Y estando en la unidad, a principios del año 41, es descubierto, y lo descubierto vamos a ponerlo entre comillas, esto suena como cuando hemos descubierto a esta modelo o a este joven chico que va a ser un futuro deportista de élite. Es prometedor, sí. Sí. Y ven que tiene capacidad para el SOE. ¿Qué es el SOE, Sergio? El Special Operative... ¿cómo se llama? Special Operative... Bueno, es el Servicio de Operaciones Especiales británico. Sí, el antecedente del servicio secreto, pero bueno, del ámbito militar, y que normalmente pues hacía... Executive, coño, Special Operative Executive. Sí, es que me lo ha dicho 40 veces mi amigo Sean Scullion cuando hablábamos de españoles en el ejército británico y no me acordaba, hombre. Si lo acabo de oír, lo que pasa es que no me oyes. Lo de sordo es verdad, ¿eh? No yo estoy muy sordo, de verdad. Tienes que dejar el tiro, amigo. Bueno, pues esto te va a encantar. ¿Cómo fichamos a una persona de estas? Bueno, se le acerca un operativo del SOE. Bueno, un operativo, más que operativo, estos que descubren promesas, bueno, buscador, en fin, no sé. Y le implican o le comentan que tiene que ir a una reunión en un hotel, ¿no? Entonces va a un hotel y allí un funcionario, el típico funcionario gris que vemos en las películas así, que parece más un robot que un humano, le sondea, le tantea para ver las capacidades de este hombre y si es válido y su voluntad de servir, porque en este tipo de unidades, que podemos decir de fuerzas especiales, pues, y en mitad de la Segunda Guerra Mundial, hay que tener, además de valor, una capacidad de sacrificio enorme. Porque, me estaba riendo, Julio, porque has dicho un hombre gris, un británico. Sí, bueno, no me va a cambiar. Pero vamos, póntele el típico que sale en las películas de la BBC, ¿no? De cualquier serie de la BBC, ¿no? Típico imagen de funcionario que vemos, ¿no? Un saludo para mis amigos funcionarios, que tengo unos cuantos y son todo lo contrario, pero siempre me dicen de la típica persona, pues eso, que nada, tal. Y la formación, esto también es muy importante, oye, es bueno, pues ya sabes, en un entrenamiento intensivo, aquí, cuando uno está en guerra, pues por desgracia el entrenamiento tiene que ser más corto y más intensivo, ¿no? Le llevan a New Forest, ahí en Inglaterra, donde le van a hacer traspasar esa parte previa, entrenamiento, y luego le van a mandar a una casa. O sea, es una cosa muy curiosa porque
como bien tú sabes, lo has contado en algún podcast además, estas unidades, sus bases no eran bases militares, sino que eran una mansión, una residencia. Sí, sí, ha pasado muchas veces, sí, sí. Con los comandos también, Los a veces se comandos. les colocaba en castillos y allí apartados en la Highland, pues se entrenaban tirándose. Exacto, Pues, ya en sabes. Escocia, en Irlanda. Bueno, pues le mandan a la casa de Lord Montagu en Buell. Y en Buell, que por cierto, hoy en día es la sede del Museo Nacional del Motor, durante los años 40 fue la escuela de perfeccionamiento del PSOE. Oye, me estoy dando cuenta que la casa de este Lord, vale, será británico, pero el nombre es absolutamente francés. Bueno, como bien sabéis, la historia entre Inglaterra y Francia es muy permeable, con muchos cambios de un lado a otro. Lord Montagu en Beaulieu, que por supuesto no se lee así en inglés, pero es bonito lugar. Pues mira, Pues, perdóname. No, si os gustan los coches, pues podéis ir allí y te confundes de habitación, pues a lo mejor entras en una habitación en la que habían entrenado ahí las fuerzas, bueno, los comandos británicos, ¿no? El entrenamiento que os dan, pues ya, a ver, no vamos a contar nada que no sepáis, supervivencia, lucha con todo tipo de armas, desde las armas propias como armas alemanas, armas francesas, y luego les mandarían a Escocia. Ya sabéis que en Escocia, pues eso suele ser la fase más dura de los entrenamientos. Pues a disfrutar del tiempo maravilloso escocés. No sé si has estado tú alguna vez en Escocia. No, la verdad que he tenido bastante suerte y lo máximo que he llegado en el norte ha sido Normandía y además los días que he ido a Normandía, la verdad que casi siempre con un sol estupendo. Parecía, no sé... Confirmo. Bueno, pues... Alicante, tú lo sabes. Sí, yo he estado en Escocia. Y como soy un friki, pues estuve allí y tengo foto en el monumento de los comandos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que pone United We Conquer, un monumento brutal ahí en mitad de la nada. Y bueno, es un sitio duro, ya os digo que es duro, complicado, el tiempo escocés me decían que es el siguiente. Oye, hace malo, hace niebla, dicen, no te preocupes, espera media hora y te saldrá el sol. Y a la media hora te volverá a llover. O sea, íbamos a hacer montaña y rutas de trekking y decías, pues vamos a subir bien el Ben Nevis. No. Al loro, que si empiezas con sol y veías a mucha gente que tenían accidentes o incidentes, porque subes pensando que te hace bueno y a los 200 metros te cae la del pulpo, ¿vale? Bueno, pues ahí van a hacer esto, entrenamiento, perfeccionar todo tipo de idiomas. Una cosa que me fascina, les enseñan a crear tapaderas. Esto es algo que me encanta. O sea, que te entrenen a ser un mentiroso, podemos decir, ¿no? Bueno, hombre, a ver, pero lógicamente un agente especial tiene que saber mentir de manera adecuada. Oye. Y que te lo creas. Claro, ¿no habéis oído nunca? Yo no sé mentir. Yo, por ejemplo, no sé mentir. ¿Vale? A mí se me ve enseguida. Yo no sé mentir. A mí hay determinadas mentiras que me cazan. Lo reconozco. No soy válido. Para alguna cosa sí la puedo colar, pero para otras no. Y la mejor forma de mentir es creerte tu propia mentira. ¿Vale? Correcto. Eso es lo que hacen, esa parte psicológica de crearlo. Y bueno, pues... Y luego otra cosa que es fascinante. Allí le dejan jugar con juguetes. Y juguetes le mandan a la escuela de Breckenbury Manor en Hertford. Espero haberlo hecho bien, que es la escuela de demoliciones. Le van a enseñar a hacer cositas, a jugar. Y allí va a aprender de un señor llamado George Ryan. George Ryan, este hombre es el padre o el fundador del sabotaje industrial moderno. Este es el típico que ves, un teniente coronel, por cierto, con imagen así como, mira amigo, si pones aquí en esta maquinita, vuelas toda la industria. Esto que es muy de James Bond. Imagínate James Bond Q, ¿no? Sí. Pues un señor así, no tan exagerado, que les enseñaba a sus alumnos a inutilizar fábricas o cualquier elemento importante con pequeñas cargas y estratégicamente colocadas. No es, vamos a volarlo, no. Pon esto aquí, que hace que se caiga este puente hidráulico o esta parte de esta maquinaria. Es decir, era muy francotirador en ese sentido, ¿no? Muy quirúrgico. Muy quirúrgico, exacto. Esa es la expresión. Y después de entrenarles, formar a Grover Williams, que diréis, bueno, ¿y dónde está nuestro protagonista? Tranquilos, ¿qué va a aparecer? Bueno, pues le ponen un nombre en código, un nombre totalmente francés para que, no llame la atención en los alemanes. ¿Sabes el nombre en código que le ponen? Venga, dale caña. Vladimir.
Bueno. Bueno, a ver, escúchame, vamos a ver. Vladimir, ojito. Francia se convirtió en uno de los grandes refugios de los rusos blancos durante la Primera Guerra Mundial y después de la toma del poder de los soviéticos. O sea, que cuidadito, que no podía ser, en fin. Y luego, además, ese nombre era muy utilizado como seudónimo, además, en los grupos de la resistencia francesa de índole comunista. O sea, que tampoco me extraña. Sí, pero bueno, te ha salido muy Esaú, el bueno. Eso es muy del... Bueno, pues una de las cosas que ocurría con las inserciones de agentes del PSOE es que eran a ciegas, o sea, te soltaban en un sitio y así te os lo digo, o sea, más o menos, vamos a caer por aquí y al principio no tenía un comité de recepción, no pienses que te iban a tener apoyo. Bueno, pues así le sueltan el 31 de mayo de 1942. O sea, yo, si lo piensas, oye Sergio, que te vamos a soltar aquí y bueno, tú ya te encontrarás. Mayo aún la cosa estaba complicada, ¿eh? No, del 42. Estaban los alemanes atizando mucho por toda Europa. Exactamente. ¿Y hablamos dónde lo sueltan? Bueno, ahora te lo voy a contar para que te rías un poquito. Hombre, entiendo que en Francia, Bélgica o por ahí. En la zona norte de Francia. Vale, bueno. Cerca de París. Pero están a ciegas que las coordenadas solamente dicen más o menos la ubicación. Por lo que cuentan es cerca de París, en el norte de Francia. Y pocos datos. No hay GPS. Estamos hablando de operaciones secretas, hostias. ¿Cómo te lo van a decir? Claro. Y no hay GPS, amigos. Y para evitar filtraciones no hay ningún grupo para buscarle, para que se ponga en contacto. Es más, una de sus órdenes principales es crear una nueva red desde cero. ¿Vale? Esta red se conocería como Chestnut, ¿no? Y iba a ser una red de sabotaje. Y para eso se crea, me encanta leyendo sobre esta historia, el adjetivo que usan. Es que me parece maravilloso. Crean esta red como una póliza de seguro. A ver, explícame eso. ¿Qué quiere decir como una póliza de seguro? Lo que hacían los británicos, iban creando redes, ¿no? Grupitos, ¿no? Esto piensa en la mafia china, ¿no? Las famosas triadas. Vamos creando estos triangulitos. Si falla un triangulito, tenemos otro triangulito. Es decir, si falla otra red, tenemos esta segunda red que podríamos decir de seguro. Por eso el concepto de seguro. Células, estamos hablando de células. Sí, de grupitos, sí. Para acabar los objetivos que la otra red o célula no ha podido. Y entonces el problema viene porque la red a la que van a hacer de cobertura o seguro, llamada autogiro, la red de Pierre de Beaumont, pues esta lamentablemente es traicionada por un agente doble. La Chatte, Mathilde Carré. La Chatte. ¿Sabes qué significa? Tradúceme. La gata. La gata. Pues esta fue muy gata y bueno, un día podemos hablar porque yo he leído muy por encima, me puedo investigar más porque me parece fascinante. Yo las cosas que he leído, estos juegos de traición dentro de la resistencia, de la no resistencia, dobles agentes, triples, cuádruples y bueno, una cosa que contamos Dani y yo, aquí todo el mundo lo hace por la patria, pero también lo hace por el Marco y por el Franco. ¿Vale? Yo te digo una cosa, a mí esta chica me ha convencido, la gata, la Chatte. Bueno, esta sería esta guapo. Y dices, bueno, pues mandamos, atentos cómo funcionan esta gente, mandamos otro grupo, ¿no? Hemos mandado la red Chestnut para cubrir la red autogiro. Pero no me fío mucho, así que mandan a otro agente, a Christopher Barney, que era un oficial de la Marina, de la Royal Navy, de la Marina Real, cuya misión era ponerse en contacto con la red o el grupo autogiro e intentar salvar algo la situación. O sea, un tercer elemento. ¿Sabes qué te digo? Que me gusta. Yo soy de los que, si puedo, trato de tener siempre dos planes mejor que uno. Siempre. Yo la desgracia que suelo tener siempre, primero busco un plan de salida. Es un defecto personal, por si las cosas se ponen mal, pero sí, siempre hay que tener planes de contingencias. El problema que había es que cuando lanzan a todos estos agentes, no sabían que la red o la célula autogiro estaba quemada, podemos decir, estaba controlada. Con lo cual tenemos a nuestro oficial de la Royal Navy totalmente solo en Francia. Así que imaginaos a este hombre, a Christopher Barney, un Esaú de la vida, con su uniforme blanco. Un saludo, Esaú, y tú luego te acuerdas de mí, ¿no? Sin contactos ni medios de escape, porque aquí no hay
un GPS o un teléfono para poder evacuar, ¿no? Así que lo que hace es ir a la ciudad de la luz, a París. Hombre, París. ¿Dónde más posibilidades tengo de encontrarme otros agentes o otras redes? En París, que también piensas, sí. ¿Y dónde más posibilidades tienes de encontrarte a la contrainteligencia alemana? En París. Bueno, pero París era ya una ciudad enorme y además ahí de alguna manera también iba a pasar más desapercibido probablemente. Sí. Bueno, pues allí, cosas de la vida, llega a contactar con Grover Williams. Increíble, pero cierto. Y antes de contactar con él, este hombre había cambiado el nombre, ya no es Vladimir, y el nombre que va a usar es Sébastien, ¿no? Sí. Habla un francés bastante bueno. Puede pasar por belga. Tiene bigotito y tiene boina. Da el pego perfecto de francés. Y lleva, por supuesto, una baguette debajo del brazo, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? Bueno, bromas aparte, tal. Este hombre, su mujer casualmente vivía en Francia, en la Francia ocupada, pero ya sabéis que por razones de seguridad pues no podía permanecer en contacto ni nada. Y entonces él vivía en un piso cerca de Trocadero. Hoy en día una zona muy cotizada de París, ¿no? No he estado nunca en Trocadero. Bueno, no he estado nunca en París en realidad. Yo sí, yo he estado hace un mogollón de años, ¿no? Y es una zona, bueno, pues cotizada, ¿no? Y establece un piso célula o cuartel o base, si queréis llamarlo, ¿no? Y con la espera de que lleguen más agentes de Londres para ir creando poco a poco pues esa célula de la que estamos hablando, ¿no? Pero qué casualidad, no aparece ningún agente más de Londres. Y especialmente los operadores de radio, que era lo más cotizado, porque los espías no era solo poner bombas, sino transmitir información, que eso es lo básico. La información, sí. Bueno, igual es adelantarme más de la cuenta, pero antes del desembarco de Normandía se crearon los equipos Essex, que también luego tuvieron diferentes nombres, que en realidad su misión era avisar a las fuerzas aliadas de las aglomeraciones de tropas, de dónde se colocaban, de los cruces importantes, de dónde estaban los cuarteles generales, y luego ya con una supremacía aérea, vamos, que ya no era discutible, entonces se les podía machacar a distancia. Una parte importante del éxito de Normandía se debió a estos equipos del PSOE que se lanzaron en paracaídas. Normalmente eran 2 o 3 hombres con un equipo de radio y su misión era informar. 3 hombres eran, exactamente, normalmente el equipo. Pero bueno, lo que hizo fue hacer de hotel. Hotel es buscar para otros agentes, sobre todo del PSOE y agentes que estuviesen en situaciones complicadas, ayudarles a moverse de París o ser evacuados. Por supuesto, es cuando entra en contacto con Barney, ¿no? Con este oficial de la Marina. Y le ayuda a preparar la marcha, ¿no? Oye, mira, yo he llegado solo, no consigo formalizar mi misión, pues entonces aquí tengo que marcharme de vuelta a Inglaterra. Lamentablemente sería capturado por los británicos y lo pasaría por los alemanes, disculparme. Lo pasaría bastante mal. Bueno, escribió un libro, ¿vale? Un libro contando sus desventuras bajo los alemanes, ¿vale? Donde le tuvieron totalmente en aislamiento y bueno, lo pasó muy mal, muy mal. Bueno, el título se llama Aislamiento, con eso os digo todo. Sí, no arroja lugar a dudas. ¿Vale? O sea, la pasó muy mal. Pero casualidades de la vida, Grover Williams se va a convertir en un muy buen protagonista de la historia de hoy, porque era una persona perfecta para dirigir una red de espías o una célula con base en París. No sé si quieres decirme alguna cosa de este hombre. Pues fíjate, hay diferentes historiadores que hablan de él como un piloto de carreras completamente inglés, pero que, bueno, por azares de la vida, probablemente por una elección maravillosa, había pasado casi toda su vida en Francia. Hablaba el idioma con la fluidez de un nativo y había vivido durante mucho tiempo en esos círculos de carreras de autos que hemos mencionado antes tanto con nuestro amigo Benoit, ¿no? Y claro, esos contactos en las carreras con la aristocracia, con los empresarios, le iban a ser de una gran utilidad para empezar a ganar confianza con diferentes personas. Y entre las personas con las que contactó, ¿quién va a estar? Robert Benoit y Jean-Pierre Vimille. Claro, los que hemos comentado, que van a ser los 2 protagonistas principales, los 3 amigos, los 3 mosqueteros, casi podríamos decir, ¿no? Hombre, estamos hablando de Francia, nene. Nos falta el cardenal Richelieu. Sí, bueno, ese va a ser un oficial alemán, me da a mí. Pues sí, la famosa célula pues la trasladaría de París
a las propiedades que tenía la familia Benoit al suroeste de París y empezaron a contactar con Benoit en establecer una especie de círculo o red, por así decirlo, de resistencia, bueno, más que de resistencia, de células, aglutinando armas y municiones que venían de Londres. Ya sabéis que muchas veces los paquetes que soltaban los aviones británicos eran explosivos. Os hemos contado que la formación que les daban eran volar industrias, estructuras y demás. Una orden que le van a dar. Te iba a decir, perdóname que te interrumpa, que había diferentes tipos de contenedores. Es que esto me acuerdo yo de un programa que tengo grabado de hace como 6 años. Eones. No lo he sacado. Eones. Pues aprovechamos y hacemos un spoiler del próximo programa de Niebla de Guerra. Ay, madre mía. Oye, escucha, no, pero que hablaba en este programa, encontré un artículo, como no francés, mis fuentes suelen ser francófonas, donde hablaban de estos depósitos que se lanzaban. Los lanzaban los Lancaster, había un grupo de bombarderos Lancaster, así como otros bombarderos anticuados que también participaban, los Whitmore me parece que eran. Vale, los Wellesley. ¿Cuál eran los Wellesley? Bueno, da igual, no importa. Y todos esos depósitos, que además tenían cierta capacidad de deformación, pero que no se estropeaban, llevaban a veces cargas ya directamente preparadas y entre las que se encuentra lo que tú has dicho. Podíamos encontrar una maravillosa pistola Liberator, esto ya es un poquito broma, pero había esos fusiles Sten, había esos célebres explosivos con forma de lápiz, había equipos de transmisiones, había municiones, había medicinas, había otro tipo de explosivos plásticos, o sea que sí, en efecto, los británicos apoyaron con muchísimos de estos contenedores, creo recordar que eran los tipo H, que se lanzaron, bueno, pues por miles en esa Europa por entonces ocupada por el eje. Jo, pues no, y dieron de todo, y equipos de transmisiones y demás. Pero no solo en la Europa occidental, por ejemplo, en los Balcanes también ayudaron muchísimo a la guerrilla, ¿eh? Sí, incluso en Rusia. En Polonia también. Sí, bueno, iba a decir el este. Polaca estuvo en contacto. Sí, en el este, con la resistencia polaca, ¿no? El ejército polaco. El arma Krajowa. El arma Krajowa. Iba a decirlo yo, a ver cómo lo digo sin AR, y ya iba a decir el acrónimo, pero sí. Pues la verdad es que, a ver, hay una cosa que está clara: recopilar información, recoger, preparar, y una clave que es muy importante en los espías. ¿Tú te irías de lujo, coches, llamar la atención, o intentarías pasar desapercibido? Pues dependiendo, porque los que han pertenecido al mundo del lujo y se les conoce como gente del lujo, lógicamente no puedes pasar desapercibido. Tienes que ser un espía, pero manteniendo absolutamente tu modo de vida. Perfil bajo. Yo, perfil bajo. Por ejemplo, ninguno de los que somos podcasters podríamos ser espías porque perfil bajo 0. Está claro. Nosotros nos pillan echando hostias y nos matan, nos fusilan. Ya te lo digo yo. Bueno, pues perfil bajo y operaciones mínimas. Cuando digo operaciones mínimas, tienen que ser muy quirúrgicas. Lo que no puedes hacer, muchas veces ocurrió con muchas células de estas, o de estas redes, que se emocionaron, hacían una operación. ¡Wow! Nos ha salido increíble, hemos volado un puente, o hemos destrozado un almacén alemán, o una batería de tal, lo que fuera. Venga, a la siguiente, 2 baterías o 2 almacenes. Te vas creciendo y al final, pues te pillan, ¿no? Y es un lujo. Este tipo de unidades o este tipo de operativos son un lujo. No puedes permitirlo, ¿no? Con lo cual, esto que acabo de decir, para la época, era bastante sensato. Perfil bajo. Hasta tal punto que el PSOE había recibido de los jefes del Estado Mayor la directiva de objetivos para 1942 solo 3 semanas antes de que uno de los protagonistas del programa de hoy, que es Grover Williams, se lanzara en paracaídas sobre Francia. O sea, estaba la cosa, tú lo has dicho, en 42 los franceses estaban hundidos, los británicos lo estaban pasando mal, estaban crecidos los alemanes a un punto increíble y la cosa apuntaba de victoria total del eje, ¿no? Entonces los aliados, viendo la situación, les interesaba acumular información, recopilar más bien información e intentar ir poco a poco, en plan picaduras de avispa, pequeñas incursiones aéreas y costeras, ¿no? Intentando en un futuro, pues la toma de, por ejemplo, prevían la toma de la península de Cotentin como trampolín para una invasión general de Europa Occidental en la primavera del 43. Hubiéramos tenido un día D en el 43, quién sabe, de esas operaciones que pudieron o no pudieron.
Bueno, en ese momento, recuérdate, también estaba el Japón invadiendo territorios británicos. Ojo que lo que has dicho tú, que estamos hablando de un año que, aunque empieza a marcar la diferencia para el eje, también Japón es su año de victorias. Sí, sí, están todos crecidos, ¿no? Parece que se lo va a llevar, pues, Japón, Alemania, Italia, en fin, toda esta gente, insisto, el eje. Y el PSOE, pues, sus funciones de servicios secretos serán reclutar, equipar, armar y preparar un ejército en las sombras, un ejército clandestino, ¿no? Y también controlar esa fervor juvenil de levantamientos. Vamos a por los alemanes. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la cara de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. No, exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta Armé me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, ¿eh? Visa Platino para ti. Lo más importante para un equipo, una célula de estas, es un operador de radio, lo hemos dicho. Es básico. Y ese llegaría con el nombre de Robert Dowling, que entre la noche del 17 al 18 de marzo de 1943, un avión de la RAF le suelta. 1943, fíjate el tiempo que ha pasado desde que le han soltado a este hombre. Lo raro es que hayan podido aguantar durante tanto tiempo sin haber sido localizados por la Gestapo o la SD. Bueno, tras esto, pues lo típico que has comentado tú de los contenedores. Les sueltan contenedores con explosivos, con armas, con equipos de radio. ¿Y dónde lo van a usar? En las propiedades de Benoist. Y este hombre, directamente, como tenía a mano, lo hemos dicho, en el mundo del motor, pues llevaba los camiones de Bugatti, ¿sí? De los garajes de Bugatti, y dentro llevaba el material para no despertar la atención de los alemanes y cuando le veían, bueno, pues algo de piezas. O los camiones de Mazaud. Mazaud es otra marca francesa bastante conocida y bueno, que en aquella época pues era tener un vehículo de estos era un lujo, porque como has dicho bien, aunque en la Primera Guerra Mundial se tiraba de caballo, durante la Segunda Guerra Mundial
también, ya os digo yo, que se tiraban de los carros. No te olvides tampoco que más de un oficial alemán le interesaría tener buenas amistades, puesto que podría hacerse con un vehículo bien de precio, claro, podría conseguir repuestos donde ya no había, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, Grover Williams fue una persona bastante valorada dentro del PSOE. Creo que hasta el propio responsable del PSOE escribiría sobre él, ¿no? Creo que tú sí que lo sabes, ¿no? Bueno, el general Sir Colin Gubbins, jefe del PSOE, escribiría más tarde sobre Grover Williams y mencionó que trabajó incansablemente en la región de París, donde la fuerza de la Gestapo y las fuerzas policiales, así como los numerosos controles, hicieron que la actividad clandestina fuera particularmente difícil y peligrosa. Esto es un testimonio de este señor, de Sir Colin Gubbins. Continúo. A pesar de todos los riesgos, Grover Williams construyó un circuito exitoso. Iba a decir una célula, pero bueno, entiendo que un circuito es más allá de una célula, una red exitosa. Formó una serie de células de sabotaje y comités de recepción para operaciones de paracaidismo, de las cuales recibió un gran número. Estableció un grupo de sabotaje particularmente efectivo en la fábrica de Citroën en París, donde se llevaron a cabo sabotajes exitosos que no pudieron rastrearse hasta sus causantes. O sea que, en definitiva, nos deja muy claro que un británico introducido en Francia en la élite, en las altas esferas, pasó el tío desapercibido y además consiguió hacer su trabajo con éxito. Incluso este señor dice que en general hay que decir que la existencia de Chestnut no tuvo nada de particular, puesto que no hubo golpes de mano espectaculares ni tiroteos con la Gestapo mientras conducía por unas rectas carreteras francesas, o bien en un Citroën o bien en un Bugatti. O sea, que eso que tenemos en la imagen de un James Bond, ¿no? O de un James Bond, estaba pensando lo mismo, Julio, un 007. Sí. Con un Citroën o un Bugatti. Bueno, me le pega más un Bugatti, pero bueno, que un Citroën. Luego, cuando algunos de nuestros oyentes, que aquí yo sé, que trabajan en la Citroën, tened cuidado, chicos, ahí en Vigo, que no os metan un explosivo. Si es un explosivo, es un británico, ya lo sabéis. Seguro. Si funciona algo mal, una máquina no son los gremlins. Y si es gris, también. Sí, también. Bueno, pues todo llega a su fin, Sergio. Todas las redes caen, todas las células caen. Y Chestnut cayó. Y de forma bastante abrupta, bastante repentina. Y como te he dicho al principio, ¿te acuerdas que te decía? Las células se apoyaban en otras células, ¿no? Con lo cual es básico para funcionar. Y es que una de las células que caería es la célula o la red Prosper. Vale. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, no hay pruebas directas que digan que con la caída de la red Prosper, puesto que su jefe, llamado Francis Sutil, estuviese en contacto con Benoit y con Grover Williams, porque una de las cosas que tenían es conocerse, pero no estar en contacto para evitar que una red quemada afectara a otras redes, ¿no? Lo que sí era cierto es que había utilizado algunas de las instalaciones de radio que tenía la red. Entonces, claro, el problema que hubo es que se apoyaron en un señor llamado Henri de Guigois. ¿Y este hombre qué era? ¿Un agente doble? Sí, señor, un agente. Entonces, esta agente doble, que había trabajado para Dowling y dentro de la red Prosper, pues se le recomendaron a Grover y Benoit, porque este hombre era pianista. ¿Sabes lo que era un pianista durante la Segunda Guerra Mundial? No. Y no es el que toque el piano. No. Un pianista es el nombre con el que se conoce en la Segunda Guerra Mundial a los agentes que se encargaban de comunicaciones, los que estaban telegrafiando. Ah, caray, mira, era obvio, pero pues mira, no había caído. Yo leyéndolo me enteré, pero además todo el tipo de pianista, digo, ¿qué demonio estoy de pianista? Digo, a veces, porque sabéis que muchas veces algunos de los espías les llamaban orquestas, sobre todo los soviéticos usaban mucho el término orquesta para llamar a sus células de espías, ¿no? Oye, ni idea, la verdad. Mira, es que la verdad es que yo el tema de los espías lo tengo muy poco controlado, Julio. Bueno, pues el problema que hubo es que este pianista, que era agente doble, como veis, hubo muchos agentes dobles, muchos, se filtró, o chivó, o vendió, o el término que queráis usar, sobre la esposa de Grover Williams, que lo hemos dicho al principio. Esta señora, estaba en contacto, y a partir de que filtró de que esta mujer colaboraba, pues tenemos un problemita. Así que Dowling sería capturado
Además, esto es muy curioso, porque filtró por dónde andaban y los alemanes mandaron a un equipo de radiogonometría. Creo que creo haberlo pronunciado bien. Radiogoniometría, sí. Estos que van... Es un equipo de los que va captando las diferentes señales en el espectro y llega un momento que van acercándose de un lugar a otro dependiendo de la fuerza de la señal, etcétera, hasta que te localicen más o menos. Sí. Esto es como cuando pierdes ahora con el móvil algo, o al revés el móvil, y vas con el GPS diciendo, he dejado el móvil aquí, o los cascos, o tal. Parecido, pero en versión más primigenia. Bueno, que esto lo habéis visto durante la Segunda Guerra Mundial, lo habéis visto en películas que iban a lo mejor en un camión que tenían contrainteligencia, ¿no? Bueno, pues con la filtración que les habían dado de los pianistas y demás y cómo funcionaban y que estaban usando este hombre esas instalaciones de radio, pues no es muy difícil. Oye, mira, estos normalmente usan este piso o usan esta granja, entonces los alemanes iban a tiro fijo. O sea, le capturan a Dowling el 31 de julio de 1946 y 1943. Uy, ya les había pasado la guerra. Ya te digo, 36 horas después cae el hermano de Benoit, Maurice, que es arrestado en su apartamento. La cosa se pone mal, porque los alemanes, que eran expertos en el trato de prisioneros de forma muy educada... De todo habría. Habrá poli bueno y poli malo. Sí, en esto siempre me acuerdo de la maravillosa película de Quentin Tarantino, ¿no? Ya sabes, ese maravilloso agente alemán oficial de la SS interrogando al principio de la película de Malditos Bastardos, pues bueno. Te puedo asegurar que se conseguirían muchísimas cosas sin necesidad de forzar a nadie. Mogollón. Eso es una cosa que yo también te confirmo, que la gente a veces canta ópera más de lo que pensamos nosotros y no por coacción. Así. Exactamente. Probablemente, hombre, un poquito de coacción podría haber, pero la coacción puede ser positiva o negativa, ¿eh? Ojo. Y ya te digo que el dinero pesa mucho, las promesas. Cuidado. Bueno, pues Maurice, el hermano de Benoit, acompañado por un grupo de agentes alemanes, se presenta en el castillo. Bueno, en el castillo, no es el castillo, es el Château, ¿no? Chateau. El Château. El 2 de agosto, donde arrestan a la esposa y al padre de Maurice, a todos los sirvientes, bueno, a todo el que estaba presente, y entre ellos a nuestro querido Grover Williams. Y 3 días después, Robert Benoit, que se encontraba de visita en París con una amiga, esto me encanta, lo de la amiga, ¿vale? En francés, ¿cómo se diría amiga? Bueno, a mí. A mí, bueno, a mí. Petit a mí. Sí, Petit a mí es la amiguita. Sí, amiga con derecho a roce. La novia. Bueno, yo buscando información la ponen directamente de amante, pero bueno, yo lo que quiero ser más políticamente correcto. Ya estamos poniendo en duda la amistad. Exacto. Yo siempre digo una amiga con derecho a roce, ¿no? Ya estamos tocando. Exacto. Es detenido por los alemanes y esto pinta muy mal para Benoit. Pero os he dicho, este hombre, piloto de carreras. Además de piloto de carreras, este hombre fue piloto, fue militar, estuvo en infantería y era un tío muy echado para adelante. Esto te va a encantar. Te va a encantar. A ver, dale, Julio. 4 agentes alemanes le meten en un coche a empujones. ¡Pum! ¡Pum! Y se marchan a toda velocidad. Esto que parece casi un secuestro express de hoy en día, ¿no? Y a este hombre le llevan en el centro del asiento, ¿no? O sea, en el centro, uno a cada lado y este en el medio. O sea, flanqueado por los otros dos. Benoit no estaba esposado, le llevan así y él sabe que donde le llevan y lo que le van a hacer los alemanes, pues no pinta bien. Sabe que las posibilidades de que él sufra un fusilamiento son altas. Y como es una persona que vive el mundo del motor y los coches, se fija en detalles. ¿Te acuerdas que te he dicho, Sergio? Yo cuando entro a un sitio, lo primero que me fijo es en la salida, ¿no? Sí, bueno, sí, un plan de escape. Un plan de escape. Bueno, pues este se da cuenta de que las puertas no estaban cerradas. Las puertas del coche no estaban bien cerradas. Así que cuando el coche toma una curva cerrada a la izquierda, Benoit se abalanza sobre uno de sus captores, abre la puerta a la fuerza y rodando hacia la calle, esto que es muy de película, consigue escapar por el norte de la Rue de Richelieu. De película. Madre mía. Pero espera, que llega a casa de un amigo, se cambia de ropa para volver inmediatamente a salir
con la ropa cambiado, con otro perfil, otras pintas, para telefonear a su chofer para que lo recoja fuera. Bueno, claro, está clarísimo. Si tienes un chofer, le estás pagando, hostia. Exacto. Sin embargo, como ya sabía que andaban detrás de él, en un breve reconocimiento, o sea, mirando hacia los lados, tú imagínate, se dio cuenta que había 8 hombres con abrigos, sobre todo impermeables, ¿no? Abrochados en el exterior. Esto también suena... Esto ya es casi más que de espías de película de mafiosos, ¿eh? O sea, tú imagínate que cuando queda con el chofer van aquí, se da cuenta de que, esto pinta muy mal. Así que abandona ese plan, no queda con su chofer y sale por la parte trasera del edificio, evitando que haya, tras comprobar que no había presencia de agentes alemanes. Después llamó a un garaje donde guardaba un coche y algo de gasolina, porque amigos, esto no es como antaño, en los garajes estos no había gasolineras y como bien sabes, pues allí mismo tenía una especie de surtidores, ¿no? Sí, bueno, y muy importante también, estamos hablando en una época que estaba, en esa Francia ocupada estaba el carburante racionado, ¿eh? No se tenía todo el que uno quisiera. Vamos, no había para los alemanes como para dárselo a los franceses. Claro, entonces llega allí por un coche, imaginaos un coche deportivo, no sé el modelo, no va a mentiros, no sé esa información, pero conociendo a este hombre no sería un coche malo, ya os digo. Y cuando se acerca allí, se da cuenta que los alemanes se la han retirado el día anterior. Es decir, los alemanes ya estaban puestos sobre aviso, ya habían intentado acercarle y le habían retirado el coche. ¡Mierda! ¿No? Merde, que diría un francés. Merde. Putain, dirían putain. Hijo del mal, ¿no? Que me han quitado un coche, que me han quitado el coche. Así que decide esconderse en el piso de su secretaria, hasta que pudiera organizar un vuelo hasta Inglaterra y escapar de allí. Esto también es muy de película. Llamo a mi secretaria, que desconozco si era secretaria con derecho a roce, porque ya estamos. Este hombre tenía ser fama de, bueno... ¿De gigoló? No, gigoló no. Gigoló es al revés. Gigoló de no Playboy. En el sentido propio de la palabra. Más bien de Playboy. Eso, venga, Playboy. Vale. Playboy, ¿no? Bueno, pues mira, el colapso de Próspera había sido sin duda un desastre muy importante para el PSOE. Es que en esta operación fueron arrestados cientos de miembros en mayor o menor medida implicados en este grupo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Chestnut, ya hemos dicho, era mucho más pequeño y comparativamente era más seguro. ¿Las consecuencias? Pues escúchame, casi insignificantes. Grover Williams sería sometido a los métodos habituales de persuasión de la Gestapo, en todo lo que hemos dicho, los buenos, los malos, los regulares, y él te mete unas hostias hasta que hablas. Bueno, sí. Pero parece que solo se descubrió uno de los diferentes depósitos de armas que habían establecido en la propiedad de Benoit, mientras que la mayoría de los miembros de esta red seguían en libertad. ¿Qué ocurre? Pues que sin líderes y sin medios de contacto con Londres eran en gran medida ya ineficaces, por lo que es crucial intentar sacarlos de allí. Siguen siendo libres y aún son gente que pueden dar mucho juego en otras operaciones. Así que en junio del 44 Benoit conseguiría algo menos de trabajo en su espalda y trataría de escapar. Prosper y Chestnut serían derrotados por el mismo equipo de contraespionaje alemán y sus jefes terminarían ocupando celdas adyacentes en ese régimen de aislamiento en el infame campo de concentración de Sachsenhausen. Pero Benoit va a poder escapar de Francia del 19 al 20 de agosto en un Lockheed Hudson de la RAF, ¿no? Pequeñito y perfecto para sacar a esta gente. Sí. Bueno, pues nada, ¿y cómo continúa esto? Porque se van a ir escapando otros cuantos del PSOE. Sí, junto a él van a ir Víctor Gerson y Tony Brooks, que en principio también vinculados al mundo del automovilismo, sobre todo el último, pero bueno, que no tenía relación con este hombre. Y después de informarlo, primero cuando te evacúan hay que informar al jefe. Se presenta a sus órdenes, tal. Y vale, vamos a reciclarle, porque esta gente son válidos, estamos en guerra aquí, no podemos decirle, venga, se acabó su servicio. Le vuelven a formar, a informar, a entrenar, en fin, lo que hablamos, un reciclaje. Y regresaría en la noche del 20 al 21 de octubre, con las órdenes de establecer otra nueva red, esta vez la red Glerinman. Vamos a ver. Y no va a ser en París, nos vamos a Nantes, mucho, mucho más al sur, ¿no? La idea de esta unidad o esta red era volar los cables eléctricos que unían los Pirineos y la Bretaña. Vaya hombre, qué pena, ¿no?
Y, bueno, hombre, es importante, ¿eh? Sí, no, hombre, todo lo que puedas jorobar a los alemanes, pues es un punto para ti indirectamente. Así como planificar ataques al sistema ferroviario alrededor de Nantes, sobre todo. Nantes fue una zona con mucha actividad de la resistencia francesa. Sí, y de células de contraespionaje alemán, células de partisanos, de antiguos guerrilleros españoles de la guerra civil, republicanos. Hubo cosas muy, muy, muy curiosas, muy curiosas, ¿sí? Y por supuesto, otra cosa era evitar que los alemanes pudieran destruir cualquier infraestructura importante en la ciudad en caso de una retirada. Esto también es un clásico. Oye, en la política de tierra quemada, todo lo que evites de tierra quemada, si evitamos que nos destruyan un puerto, una estación o un aeropuerto, pues es que me va a venir bien para cuando lleguen mis tropas, ¿no? Con lo cual, sin duda, es otra misión. Pero hubo otro problema. Esta célula y se vio comprometida antes de empezar. Te he dicho que uno de los elementos más importantes en las células son los operadores de radio. Y es que el operador de radio de Benoit Dubois fue arrestado 15 días después de de la llegada de Benoit. Con lo cual, si no tengo radio, estoy sin comunicaciones. Con lo cual no podemos pedir suministros, no podemos evitar nada. Y este hombre va y se la juega. Se va a la finca de su padre para ver si encuentra en alguno de estos escondites que había preparado alguna de las armas de la antigua red de Chesnut. Pero no encontró ningún explosivo que fuera lo suficientemente potente para utilizar contra los pilones o contra las estructuras que os estoy nombrando. Lo que tenía era pequeñito. Lo que encontró, porque otras cosas los alemanes se la habían levantado. Así que dice, bueno, pues me vuelvo. Y decide regresar a Londres, volando de regreso la noche del 4 al 5 de febrero. Y diréis, de 1944, no se te olvide, que no está mal irlo situando para que vayamos 44. Viendo cómo van avanzando las entradas y salidas del continente. Sí, pero y para que veáis los agentes cómo se movían, que la gente se piensa que le soltaban y adiós, no, que era fluido el movimiento, que luego dices tú, bueno, pues tan buenos no eran los alemanes que era tan permeable este movimiento de agentes. Bueno, un mes después, pues vuelve a Francia, y es que la tierra tira mucho, amigos. Esta vez con una nueva operadora de radio, la señorita Denise Bloch. Y el objetivo, pues lo mismo. Pero para eso vamos a hacer una cosita. Y necesito los viejos depósitos de la red Chesnut que no han localizado los alemanes. Vamos a intentar salvar todo lo que podamos. Así que entra en contacto con Wimil, este piloto que te he dicho que fue amigo en los últimos años de carrera, en las horas de Le Mans. Sí, me lo habías dicho. Bien, y con otros combatientes del SOE entrenados, ¿no? Y bueno, lo que hace Benoit es revivir la antigua red Chesnut, pero como parte de la red Clermont, y intentaría preparar una red y armamento o equipo, se cree, para reunir una fuerza, o se cuenta, a mí me parece un poco exagerado, de unos 2.000 hombres en el bosque de Gambui. A mí me parecen muchos hombres, pero bueno, yo quitaría un 0. Pero bueno, en fin. Lamentablemente, Benoit, pues dice, pues consigue moverse, no llamar la atención. ¿Y sabes cómo es capturado o cómo es descubierto? Dime. Pues de una forma muy triste, y es que su madre estaba a punto de fallecer, se encontraba moribunda y la situación era muy, que a punto de fallecer. Y una madre es una madre, y esto me lo diréis todos los que estáis a este lado y al otro lado del audio. Decide visitar a su madre el 18 de junio que es en París, y ya os digo que la madre pues quedaban pocas horas de vida, y allí es capturado. Lamentablemente, Wimil y la operadora Denise Bloch. Ojito que le he estado mirando los datos y menuda, ¿eh? Ya. Era dura. La madre era dura y la teleoperadora era dura y demás. Pues estos son detenidos en el castillo de Benoit. Y diréis, pues pinta mal. Bueno, Wimil, este hombre, cuando le van a coger los alemanes, se lía a tortazos, le gustaba el boxeo, era como buen piloto, era muy echado adelante, y se escabulle entre los vehículos que había en el camino de entrada, porque se habían acumulado todos los vehículos de los alemanes, se lía a tortazos, sale corriendo, estaba ya oscureciendo, con lo cual la luminosidad no era buena, se mete en un arroyo y permaneció sumergido solo con la nariz el tiempo suficiente hasta que los alemanes se fueron.
Esto me parece increíble. Bueno, y se escaparía. ¿Qué le vamos a hacer? Tendrá derecho a escaparse. No, pero es que esto, yo entiendo que tenía una nariz interesante, ¿no? Para tener esa capacidad de, oye, meterte, ¿no? O sea, en fin, yo con mi naricilla, que tengo una pequeña nariz, bueno, lo tendría más complicado. Bueno, esto es un escape, ya os digo, de primera, ¿no? Incluso para los estándares de esta unidad del PSOE, donde eran todos unos calaveras, en el sentido de unas máquinas haciendo estas cosas. Unas semanas más tarde, su esposa se encontró lamentablemente entre la multitud de deportados que había en París. Y al ver a una prima al volante de una camioneta de la Cruz Roja, logró colarse en el vehículo y se puso una bata blanca. Y empezó a repartir bocadillos hasta a todos los compañeros de internamiento hasta que pudieron sacarla a un lugar seguro. Como veis, aquí hasta las mujeres de los agentes son tan efectivas o tienen tanta capacidad de escape como sus parejas. Anda, que no tendría vida esta mujer también. Ya te digo, o sea, por desgracia siempre contamos historias de hombres, nosotros somos hombres, pero es que hay mujeres detrás tan espectaculares o tan impresionantes. O sea, voy a hablar, un minutito de Denise Bloch, sí. Que esta fue detenida, se la llevaron a Ravensbrück y allí la ejecutaron, ¿no? Con otros 2 colegas del PSOE, con Violet Savo y Lilian Rolfe. Esto ya será en febrero del 45. Pero es que esta muchacha era de familia judía. Era de familia judía, consiguieron esquivar ella y la madre a la Gestapo en las diferentes redadas que se hicieron, pasaron a Vichy, de Vichy esta mujer se larga ahí a Gran Bretaña y ahí la enrolan en el PSOE. Ojo, No, que es una tía dura, que cuando os lo digo que tú piensas qué capacidad de sacrificio, que la gente... A ver, yo cuando cuento los podcasts, a mí me gusta contar historias de las personas que están detrás. Yo no cuento vehículos, cuento pocas veces. Si cuento vehículos es del quién hizo el vehículo. Porque realmente las motivaciones de todos estos soldados, de todos los bandos, yo no entro, me fascinan. No sé si a ti, Sergio, te pasa igual, pero a mí me fascinan la capacidad de sacrificio que han tenido a lo largo de su vida. Yo siempre he pensado lo siguiente, quitando, por supuesto, a los asesinos, a los psicópatas, sí, a los yonkis de la guerra, el soldado de a pie que combatía por un ideal, combate por su patria, combate por la razón que sea, insisto, y que no tenga un delito propiamente dicho, que sea simplemente un combatiente, hombre, merece todos mis respetos, esté en el bando que esté. Pues has dicho la triste final de esta mujer. Pero y a Benoit se lo llevan a Buchenwald. Sí. Allí le llevan a Buchenwald, también un sitio maravilloso. Y lo de maravilloso lo digo con el mayor de los desprecios, y en el otoño del 44 llegan otros 40 agentes del PSOE, que lo que empiezan es a centralizar en ese centro a los operativos, incluido el oficial de la Marina, ¿te acuerdas? Barney, aquel que contamos, ¿no? Sí. Bueno, el 6 de septiembre de 1944, un grupo de 15 agentes es convocado a la oficina del campo, aparentemente por algún motivo administrativo. Malo. Una cosa que me contaron veteranos de diferentes conflictos, incluida la guerra civil, cuando a un prisionero se le dice a oficinas o administración, significa mal asunto. Estos 15 agentes no regresaron ninguno. Y al día siguiente, los polacos que estaban trabajando allí en el crematorio, les comentaron que les habían ejecutado. Habían fusilado. Un segundo grupo de agentes del PSOE, entre ellos Benoit, les convocan para otra reunión el 9 de septiembre y también desaparecerían. La historia, o se cuenta, que Robert Benoit fue ahorcado ese día. Otros dicen que realmente fue ejecutado el día 12, que le fusilaron. Por desgracia, no se supo realmente la verdad de cómo o en qué fecha fue ejecutada, si fue el 9 o el 12 o cómo fue ejecutado, si fue ahorcado o fue fusilado o otras formas. Bueno, uno de los que se escapa creo que es Wimil, sí, bueno, este se conseguiría escapar, sí, sobreviviría a la guerra, incluso participaría en las primeras carreras de coches de la paz en el Bois de Boulogne, ya en el 9 de septiembre del 45, estamos hablando de un año después de la ejecución de Benoit. Y se le dio el nombre a la primera carrera del día, ¿no? Bueno, no está mal. Más tarde, Wimil pues no pudo practicar para esa carrera final y más importante de lo que fue este
este gran premio, ¿no? Lo que sería la Coupe des Prisionniers, ¿no? La Copa de los Prisioneros, pero hay que reconocer que comenzó desde el fondo de la parrilla con un Bugatti apoyado por la propia fábrica y, bueno, pues al final consiguió situarse de una manera bastante bien. Bueno, sin embargo, sería de esas primeras estrellas de posguerra del deporte y se puede argumentar que si hubiera habido un campeonato mundial de pilotos entre el 47 y el 48, sin duda habría sido campeón en ambos años. Luego, más adelante, en la Fórmula Libre del 46, obtendría una victoria merecida en la Coupe de la Resistance, ¿no? la Copa de la Resistencia, en este caso con un Alfa Romeo, patrocinado también por la fábrica, y bueno, iría, como vemos, ganando diferentes grandes premios. Es decir, le hizo muy buen recordatorio a su amigo Benoit consiguiendo estas carreras, ¿no? En el 48 lo haría mejor, ganaría otros grandes premios en Francia, Italia, los premios de Monza, de Valentino, quedaría segundo en una carrera en Suiza. En definitiva, vemos que este señor consiguió una importante carrera de éxitos a lo largo de esa posguerra y, como vemos, pues bueno, pues era otro de esos héroes que tanto le daba al volante como al avión, como a la metralleta o simplemente eran playboys que sabían moverse donde tenían que hacerlo. ¿Y cómo acaba la vida este hombre? Porque es una historia curiosa. Bueno, pues estaba preparándose para un entrenamiento para la carrera de Buenos Aires, perdonadme, les ciega el sol, se sale de la carretera, choca contra un árbol y se mata. Sí, señor. O sea, para que luego veáis, cuando hablamos de los entrenamientos de las rampas que se golpean, pues aquella cosa fue muy... Por cierto, no lo he dicho, Barney, el oficial de la Armada, consiguió escaparse a base de subterfugios, engaños, en fin, fue de los pocos que sobrevivió de los agentes que estuvieron ahí internados. Hay alguno también conocido, que es Robert Mausson, que lo he comentado, que este ayudó. Acabaría después de la guerra, corrió con un Maserati y serían unos pilotos de carreras más prometedoras de Francia cuando, atento Sergio, que esto por desgracia te va a ver, dale caña, va. Murió en un trágico accidente en una carrera en Nantes el 28 de julio de 1946. Como veis, la vida de estos pilotos era muy dura. Sobrevive a la guerra para matarte luego en una carrera. Sí, y por ejemplo como la anterior, de la forma más tonta, que te da la luz y demás. Y ahora, el huevo de Pascua. Si me dejas unos minutos, te le cuento. Nos ha faltado uno de los protagonistas. Hemos estado hablando de varios. ¿Te acuerdas que hemos dejado a Grover Williams capturado y demás? ¿No? Vale, venga, dale caña. Vale, pues este está en el régimen aislado en, ¿cómo lo has dicho? Sachsenhausen, ¿no? Sachsenhausen, ¿no? Y bueno, la historia dice que este hombre fue fusilado el 18 de marzo de 1945, que no sobrevivió. Sin embargo, a mí ya sabéis que me encantan los huevos de Pascua y otras historias. Se cuenta que sobrevivió, ya que en los años 50 había un hombre misterioso que firmaba autógrafos en las carreras de caballos como Williams, e incluso se sugirió que tenía una frutería en Godalming. Claro, en principio esto no tiene mucha base histórica, ¿no? Esto más de mitos, ¿no? De cuando no se tiene certeza sobre la desaparición de un agente, y más este tipo de agente, un agente que ya habéis visto que sobrevive de las formas más curiosas. Sin embargo, a principios de los años 90 aparecieron pruebas bastante interesantes vinculadas a un artículo que publicó en la revista el Sunday Times, esta famosa revista británica, Robert Ryan, en el año 2001. Y esto es que lo he recopilado porque es que esto tengo que contarlo, esto es fascinante. Un investigador descubrió que mientras que la señora de Benoit le habían concedido una pensión de guerra por su marido fallecido en acto de servicio, a la mujer de Grover Williams solo le habían reembolsado los fondos gastados en los años de servicio en esta especie de resistencia en el servicio secreto. Qué raro, ¿no? Si ha fallecido... Hombre, los sueldos atrasados hay que pagarlos. Sí, pero bueno, le dan pensión a una y a la otra no. Y es que, claro, tú dirías, bueno, ¿a qué es de...? Si aplicamos la lógica, el tema es que Benoit era ciudadano francés, mientras que Robert Williams era británico. Y los franceses son muy suyos. ¿Para qué leche vamos a pagar a una señora que no tiene nada que ver nosotros? Pero en 1948, un hombre que desea ser Grover Williams se puso en contacto con la oficina MI6 en Berlín, años buenos, en los años posteriores. Sí, madre mía, empezamos con la Guerra Fría, acabamos una cosa y comenzamos otra.
y solicitaba ayuda para llegar a los Estados Unidos. Claro, empieza el propio Servicio Secreto Británico a investigar. Y es que el problema que hay es que el PSOE, acabada la Segunda Guerra Mundial, prácticamente desaparece, y hay un problema porque parte de sus archivos fueron destruidos en un incendio que tuvo lugar en febrero del 46. ¡Qué mala suerte! Esto suena muy de película, que acabe la Segunda Guerra Mundial y se pierda parte de los archivos de los servicios secretos de la época, de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las administrativas principales de la unidad del PSOE, que tiene un nombre muy de administrativa, Vera Atkins. Bueno, pues esta señora se dedicaba a recopilar los nombres y averiguar la información de los hombres y mujeres que lucharon en la guerra para, como decía Churchill, incendiar Europa, ¿no? Y esta señora pues intenta hacer como una investigación posterior, y ella creía que efectivamente Grover Williams había muerto en el campo alemán. Sin embargo, siguiendo su labor, entrevista a un oficial de las SS responsable del campo, Kurt Ekarius, que afirmaba que tanto Grover Williams como otro agente del PSOE habían sido llevados a la sede de la Gestapo en Berlín en enero del 45. Ostras, parece que este hombre se ha marchado del campo. Claro, lo que no está claro es por qué la Gestapo se han llevado a este hombre a Berlín, porque en esa época Francia estaba prácticamente liberado, y podemos decir que el trabajo del PSOE en Europa podíamos darlo por finiquitado, ¿no? Sí, porque luego en Alemania sería mucho más complicado. Oye, ¿no sería para tratar de apañárselo como agente doble? Claro, se creía que había varios exprisioneros antinazis que se habían infiltrado en Alemania en misiones de sabotaje, o incluso algunos de estos agentes que, aprovechando los trabajos ferroviarios en el sur de Alemania, pues podían estar en misiones de sabotaje, ¿no? Es decir, estos trabajadores invitados, ¿no? Como decían los alemanes, con humor, ¿no? Investigaciones posteriores por varios periodistas, entre ellos este que os he nombrado, indicaban que posiblemente le llevasen a Grover Williams desde Berlín al campo de Rawitz. Es un campo que está en Polonia. Por cierto, campo que sería abandonado cuando el Ejército Rojo toma prácticamente Polonia, y del cual la mayoría de los reclusos salieron libres. Uf, esto se va poniendo más interesante. Venga, tira, dale caña. Otros dicen que consiguió escaparse, pues convenciendo a algún operativo alemán con promesas de indulgencia, de oye, que podría vamos a ser, gestionar. Podría ser, está la guerra perdida, ¿eh? O sea, todo esto es especulación. El MI6 ha admitido que sabe lo que pasó, pero que no está dispuesto a revelarlo. Eso es lo que han dicho en declaraciones a la prensa británica, ya que una declaración equivale a admitir que en realidad estaba trabajando para ellos, porque lo que han dicho es que no era un espía. Esto también es muy clásico, ¿no? Entre los investigadores que trabajaban en esta historia se encuentra casualmente la nieta de Robert Benoit, Beatrice Van Lee, que descubrió que en 1948 un hombre muy llamativo, muy misterioso, llamado George Tambal, se había mudado con Eve a su casa en Nebrus. Claro, George Tambal había llegado a Estados Unidos vía Uganda, donde había traído algunos animales exóticos para repoblar los zoológicos de Francia, que estaban agotados. Ostras, llegó a Estados Unidos vía África, pero antes estaban en Francia. No sé cómo lo ves, ¿eh? Curiosamente, Grover Williams tenía familia en Estados Unidos y una hermana en Uganda. Y la mujer de Williams, Eve, decía que Tambal era su primo, que casualmente coincidía con la fecha de nacimiento de Grover Williams. Y mucha gente decía que iban muy juntos para ser primo. A la prima se arrima, como dice un amigo mío, ¿vale? Y cuentan que Tambal tenía una serie de cicatrices marcadas en la cabeza, que esto podía ser aplicable a palizas que había recibido en los campos de internamiento, así como que era un experto en coches y siempre conducía un elegante Peugeot descapotable. La verdad es que, para cerrar este círculo, cuando el alcalde de Bruce le invitó a Tambal para que se registrara en la alcaldía, es decir, oye, empadrónate, ¿no? Como exige la ley francesa, el hombre les dijo que con él no contase, que no quería saber nada, ¿no?
Y curiosamente, Eve continuó con su afición por la cría y exposición de perros, que había iniciado antes de la guerra, incluso se convirtió en juez de estas caninas, fallecería en 1973. Y cuando Eve muere, se vende todo y Tambal, que sobrevive a su prima, se muda a Hagen, que es casualmente un sitio donde había nacido Grover Williams. ¿Y cómo se cierra esta historia? Esto es mi huevo de Pascua favorito. En 1900... Venga, dale caña. Esto es el Sálvame Deluxe. Exacto. En 1983 muere en un accidente de tráfico cuando un coche conducido por un turista alemán lo atropella y este hombre iba en bicicleta y se le lleva por delante. Vaya, malditos alemanes, siempre jodiendo al hombre. O sea, la verdad es que el final del huevo de Pascua es bueno, así que existió el hombre impasible, ¿quién fue? No lo sabemos. ¿Tú te imaginas la cantidad de casos que habría similares y que probablemente seguirían haciendo su trabajo, en este caso ya para las potencias supervivientes y ganadoras, podríamos decir, de la Segunda Guerra Mundial, ya contra otros enemigos? Sí, o en países en guerras de estas de los años 80-70, coloniales, que acabaron muchos, legión extranjera, como sabemos todos, y demás unidades. No, pero yo te digo que esa experiencia de gente que teniendo en cuenta los conocimientos de infiltración, los conocimientos con las altas esferas... Eso es oro. Claro, es que esta gente, estamos hablando de que se infiltran no ya en un grupo de combate o en una célula de saboteadores, ¿no? Estamos hablando que son capaces de entablar contacto con la aristocracia del país, con los empresarios y sacar informaciones que de otra manera no podrían sacar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues esta es la historia oficialmente de Robert Dumas. Os hemos metido un par de huevos de Pascua de más agentes de la célula y allegados. A mí me parece una historia fascinante. No sé, Sergio, si te la has pasado bien o te ha parecido muy, muy mecánica. Me ha parecido un poquito enrevesada, pero bueno, en todo caso... Como me todo de los genial. Agentes. Sí, no, pero me ha parecido genial porque estoy seguro que va a ser un programa que tanto a los amantes del espionaje como a los amantes del motor les va a encantar. Porque aúna las dos cosas y, oye, la verdad, creo que es una información muy buena. Oye, y además de gente absolutamente desconocida para los profanos. Sí, sí. Bueno, entiendes por qué he elegido a este soldado de leyenda, ¿no? Yo creo que sí merece salir en Soldados de Leyenda, por las aventuras y desventuras que vivieron. Y que son un ejemplo de muchos otros agentes del PSOE menos conocidos y que dejaron su vida en Francia. Sí, sí, sin duda, como cientos de hombres. Sí. Sí, sí. Y otros, por desgracia, como hemos visto en los campos de prisioneros o campos de concentración alemanes. Bueno, no nos olvidemos que el espionaje estaba castigado. Sí, al que pillaban... El espionaje estaba castigado con la muerte, ¿eh? Directamente le ejecutaban, ¿eh? En cuanto exprimían la información, siguiente. Estaba claro. Pues, Sergio, muchísimas gracias por estar conmigo en el programa de hoy. Esta vez soy yo el que te invita, no tú al revés, porque esto es un intercambio cultural siempre. Así que, insisto, muchas gracias por estar aquí, aguantar estas historias y aventuras de esta gente. No, hombre, ha sido, ya sabes que siempre es un placer pasarme por Casus Belli y, por supuesto, por grabar contigo. No solo eso, ten en cuenta que te he aguantado durante más de 2.400 kilómetros de recorrido por Normandía, así que si no te aguantara un poquito, Dios mío de mi vida. Nah, ha sido un placer, ya lo sabes. Pues sí, pues nada, a vosotros queridos oyentes, si os ha gustado, pues como os decimos siempre, dar un me gusta, compartir, escribir cualquier comentario al respecto de las aventuras y desventuras de esta gente, no sé qué os parecen, yo creo que me parece interesante el sacrificio que hicieron muchos. Y para finalizar este programa, pues nada, siempre os digo lo mismo, cuídense y cuiden de los suyos y pónganse el cinturón de seguridad.